Hola a todos. El problema 6.1 nos dice, determina la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Considere que la carga 1 es igual a 20 kN y la carga 2 es igual a 10 kN. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es inspeccionar el gráfico y voy a ver el recorrido de las cargas. Entonces, si yo analizo primero el nodo D, veo que tengo varias fuerzas que concurren, por lo tanto me voy a llenar de incógnitas. Lo ideal sería desarrollar primero las reacciones y luego a partir de estos extremos ir desarrollando las fuerzas, ¿sí?, a lo largo de los elementos. Pero yo puedo observar que aquí en el nodo C tengo la carga 1 y tengo solamente dos elementos. De hecho, veo que este elemento es de carga 0. Por lo tanto, voy a analizar primero el nodo C. Aquí voy a tener nodo C. Tenemos carga 1 vertical hacia abajo de 20 kN. El elemento BC, ¿sí? Sé que es de carga 0, pero igual lo voy a considerar para que vean de dónde sale. Y aquí la fuerza CD. Entonces, si yo aplico sumatoria de fuerzas en X igual a 0 contando hacia la derecha como positivo, voy a tener, aquí dije fuerza CB, ¿no? Me faltó colocar acá. Fuerza CB es igual a 0. Y solamente coloco la fuerza CB porque no tengo otra componente horizontal. Por lo tanto, directamente me dice que ya es 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí voy a tener menos 20 más fuerza CD es igual a 0. Por lo tanto, fuerza CD va a ser igual a 20 kilonewtons. Observamos el sentido de la flecha. En este caso está entrando al nodo o empujando al nodo. Por lo tanto, se dice que está en compresión. Ahora, esta fuerza CD yo la tengo ubicada aquí. ¿Sí? En este sentido. Fuerza CD. Ahora, como yo lo tengo en este sentido en el nodo C, sé que para el nodo D se va a transmitir con el sentido inverso, ¿sí? Se mantiene la magnitud, la misma línea de acción, pero se invierte el sentido. Fuerza CD. Por lo tanto, ahora voy a analizar el nodo D. Entonces, en el nodo D, yo voy a tener la carga 2, que es de 10 kilonewtons en esta dirección. Voy a tener la fuerza CD, que va verticalmente hacia abajo. Puedo colocar fuerza CD o puedo colocar directamente su magnitud. En este caso voy a colocar directamente la magnitud, ya que aquí ya lo tengo indicado. Tengo aquí la fuerza horizontal, que es la fuerza AD. Ahora, ¿qué sentido le puedo dar hacia la derecha o a la izquierda? En este caso, yo estoy considerando una carga vertical hacia abajo. Por lo tanto, si yo inspecciono este nodo, veo que voy a tener un elemento diagonal, ¿sí?, el cual va a ser la fuerza BD. Por lo tanto, si yo tengo esta fuerza diagonal, voy a observar que aquí voy a tener, si este tiene componente vertical hacia abajo, este debe tener componente vertical hacia arriba, ¿sí? Fuerza BD. Entonces observo que estos dos tienen componente horizontal hacia la derecha, por lo tanto necesito una contraparte. Eso quiere decir que la fuerza AD va a actuar en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí me faltaría el triángulo de referencia. Tengo que es 1.5, 2. Aquí será 2.5. No, claramente tenemos un triángulo notable de lados 3, 4, 5. Entonces ya podemos aplicar sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Si yo realizo primero esta sumatoria de fuerzas en X, me voy a llenar con dos incógnitas, ¿sí?, para una ecuación, por lo tanto no lo voy a poder resolver. Entonces, en este caso es aconsejable desarrollar primero la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué?
Del mismo modo que he transmitido la carga, si yo tengo una componente vertical hacia abajo y esta tiene una componente vertical hacia arriba en contraparte, solamente voy a trabajar con una incógnita. Por lo tanto voy a tener menos 20 más la componente vertical de la fuerza BD, que será fuerza BD por 1.5 sobre 2.5. Esto será igual a 0. Por lo tanto, si despejo fuerza BD, voy a tener que fuerza BD es igual a 33.33 kilonewtons. Entonces, una vez que yo ya tengo la fuerza BD, ya puedo aplicar mi sumatoria de fuerzas en X. Sí, porque aquí voy a tener hacia la derecha positiva. Entonces voy a tener 10 más la componente horizontal de la fuerza BD por 2 sobre 2.5 menos fuerza AD igual a 0. Fuerza BD, yo ya tengo su magnitud, por lo tanto, operamos y voy a tener que la fuerza AD será igual a 36.67 kilonewtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 6.1. Pasemos al problema 6.2. El problema 6.2 nos dice: determina la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Considere que la carga 1 es igual a 45 kN y la carga 2 es igual a 30 kN. Entonces, el recorrido de las fuerzas es el mismo. ¿Sí? Aquí ya por inspección sabemos que este es un elemento de fuerza 0. Por lo tanto, vamos a empezar analizando el nodo C. Aquí vamos a tener nodo C, carga 1 de 45 kN y la fuerza CD. Por lo tanto, aquí vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fuerza CD menos 45 es igual a 0. Por lo tanto, fuerza CD es igual a 45 kilonewtons. Observamos que está entrando en el nodo o empujándolo, por lo tanto decimos que está en compresión. Ahora tenemos la magnitud y sabemos que está en compresión, por lo tanto podemos colocar aquí las flechas, ¿sí? Podemos decir que aquí tenemos actuando la fuerza CD en esa dirección y aquí tenemos la transmisión de su carga. Eso quiere decir que vamos a tener una fuerza CD con la misma magnitud y la misma línea de acción, pero con sentido opuesto, ¿sí? Entonces, la fuerza CD yo ya la estoy transmitiendo al nodo D. Vamos a analizar este nodo D. Podría ser el mismo análisis. ¿Sí? Fuerza CD ya sabemos que es 45, lo colocamos aquí. La carga 2, 30. Aquí puedo hacer el mismo análisis en el cual sé de que esta barra va a actuar con una fuerza interna en esta dirección. ¿Sí? Pero en este caso lo voy a invertir. Voy a colocar así para ver qué se puede hacer en caso salga negativo. ¿Sí? Entonces al colocarlo de esta forma voy a colocarlo esta también en esta dirección. Entonces, si yo aplico primero sumatoria de fuerzas en Y, me faltó aquí colocar el triángulo de referencia, ¿no? Aquí era 1.5, 2 y 2.5. Entonces, si yo aplico la ecuación de equilibrio sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, voy a tener menos 45 más la componente vertical de la fuerza BD. ¿Sí? Aquí tengo fuerza AD. Entonces, menos 45 más la componente vertical de la fuerza BD, ¿no? Como he dicho anteriormente, sería fuerza BD por 1.5 sobre 2.5. Todo esto igual a 0. Entonces, si yo despejo fuerza BD, voy a tener que es igual a menos 75 kilonewtons. Por lo tanto, ya tengo un signo negativo. Eso quiere decir que debo invertir el sentido de la flecha. La magnitud de un vector no debe ser negativo, siempre debe ser positivo. El signo
indica hacia dónde está apuntando la flecha. Entonces, si a mí me está saliendo un signo negativo, quiere decir que el sentido que yo he asumido es erróneo, ¿no? Por lo tanto, debo corregirlo. Entonces, voy a colocar 75 kilonewtons. En este caso, yo tengo que esta flecha está trabajando en compresión, no está actuando en compresión. Por lo tanto, debo indicar aquí que está actuando en tracción, ¿sí? De tal modo de que aquí yo ya lo estoy corrigiendo. Entonces, si yo aplico mi sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a tener 30 positivo más fuerza D positivo menos la componente horizontal de la fuerza BD. Se multiplica a 2 sobre 2.5 igual a 0. Yo aquí estoy cometiendo un error ya, porque yo sigo manteniendo el sentido equivocado de la flecha. Le estoy colocando menos porque mi componente horizontal va a apuntar para allá. Si yo sigo resolviendo de este modo, voy a tener que la fuerza AD me va a salir positiva, por lo tanto ya va a estar mal mi desarrollo. Yo debo en este momento corregir. Eso quiere decir de que no se considera la flecha aquí, sino la flecha se debe considerar para allá. Por lo tanto, mi componente va a ser hacia la derecha, ¿sí? Y yo aquí considero hacia la derecha positivo, por lo tanto, debo poner más. Entonces, de este modo, yo ya tengo la fuerza BD que es 75, por lo tanto reemplazo 30 más fuerza AD más 75 por 2 sobre 2.5 igual a 0. Despejo fuerza AD y voy a tener que es igual a menos 90 kilonewtons. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me doy cuenta de que este sentido está equivocado, que yo debo invertir el sentido de la flecha. ¿Sí? Si yo lo hubiese dejado la fuerza BD actuando equivocadamente en esta dirección, ya estuviese fastidiando todo mi desarrollo, puesto que la fuerza AD la estoy manteniendo con esa flecha, ¿no? Entonces, si yo mantengo esta dirección, fuerza AD me va a dar positivo, por lo tanto yo voy a pensar que esta fuerza está actuando en buen sentido. Sin embargo, si yo lo estoy corrigiendo aquí, también debo corregirlo acá, ¿no? Y obviamente debo corregirlo acá. Entonces, fuerza AD será igual a 90 kilonewtons. Si yo tengo que esta flecha está saliendo del nodo, quiere decir que está en tensión. Y si sé que está equivocada y el verdadero sentido es entrando al nodo, tengo que fuerza AD está en compresión. De todos modos, para corregir esta situación, yo debo indicar el sentido de las fuerzas internas dentro de mi armadura. Por ejemplo, yo ya tengo que este elemento es de fuerza 0. Tengo hacia dónde están actuando las fuerzas CD. Voy a colocar hacia dónde están actuando las fuerzas BD. Fuerza BD tengo que estar actuando en este sentido. Y fuerza BD también está actuando en este sentido. Así también tengo que la fuerza AD está actuando en este sentido. Y aquí en este sentido. Por lo tanto, aquí ya he corregido los sentidos de mis flechas. Ahora, si no es suficiente, pues coloco. Este elemento está en compresión. Este elemento está trabajando en tracción o en tensión. Y este elemento está en compresión. De este modo, ya estoy diciendo de que he corregido toda esta situación, ¿no? Que todo esto de aquí he fallado en el sentido de las flechas, he asumido de mala manera y aquí ya lo estoy corrigiendo. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada. Por mi parte eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.